Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean a un video más de este su canal Conversaciones y Reflexiones del poeta Rangel. Esta vez para tratar un tema muy importante, muy interesante. Vamos a hablar sobre la interdicción. ¿Qué es la interdicción? Es un tema jurídico, se trata de un juicio que, que trata de restringir la capacidad jurídica de una persona debido a su discapacidad. Es decir, a la incapacidad de tomar decisiones, a la incapacidad de hacerse responsable de algunas obligaciones. Y vamos a desmenuzar las implicaciones que tiene este tipo de juicio y los alcances que tiene el mismo. Yo creo que este juicio es hasta cierto punto violatorio de derechos humanos, tomando en consideración que a últimas fechas se ha pugnado porque todas las personas tengan acceso a los mismos derechos y hemos avanzado poco, pero al fin de cuentas se ha avanzado en el tema del respeto de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Esto a propósito de un amparo que conoció la Suprema Corte. Es el amparo 1368 diagonal 2015 que conoció la Suprema Corte a través de su facultad de atracción. Fue un juicio derivado de un tribunal colegiado que, a resumidas cuentas, era de una persona con discapacidad intelectual que había sido declarado interdicto allá por el año de 1995, cuando aún era menor de edad. Y es que este juicio resulta ser un poco sencillo, un tanto sencillo en su tramitación. Lo único que basta es que un familiar de la persona con discapacidad se presente ante un juez con algunos dictámenes de algunos médicos que determinen que efectivamente se tiene esa discapacidad y se declara la interdicción. Aquí lo importante o lo trascendente de la interdicción es que limita el acceso de las personas con discapacidad a ciertos derechos, como es abrir una cuenta de banco, no se pueden casar, no pueden hacerse responsables o tramitar algún contrato para adquirir alguna propiedad, y los limita bastante. Entonces, de ahí que se esté dilucidando hasta qué punto es violatorio de los derechos humanos. Y aquí también habría que tomar en consideración la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas, que en resumidas cuentas dice que las personas tienen derecho a acceder a todas las oportunidades independientemente de su condición física o mental. Es importante que antes de llegar a una determinación como declarar a una persona interdicta, se tomen en consideración realmente las capacidades y las limitaciones que tiene para que pueda acceder libremente a sus derechos. Y es importante también porque si no se toman en consideración esos aspectos que señala la Convención Internacional de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, entonces en cierto punto yo que convivo con una discapacidad día a día, pues no hubiera tenido la posibilidad de casarme, o si me hubiera declarado interdicto. Y aquí pues se limita mucho el acceso de las personas con discapacidad a este tipo de derechos. Esto se los comparto porque en algún momento me hicieron la invitación de disertar este tema ante un grupo de mujeres que, que era, que era importante
para saber con quién iba a vivir, quién se iba a ser responsable de una persona con discapacidad en el caso de que tuviera ese tipo de situaciones que no se pudiera ser responsable por sí mismo. Vamos a poner un caso en particular de una persona con síndrome de Down que su mamá quería tramitar o buscaba tramitar el juicio de interdicción para tratar, en el parecer de ella, de darle una seguridad a su hijo en caso de que ella faltara. Pero este amparo que les comenté hace un momento, en síntesis, trata de una persona con discapacidad intelectual, como ya les había comentado, que se acercó a este tribunal colegiado para ser escuchado porque quería casarse. Él quería contraer matrimonio y no podía porque había sido declarado interdicto unos años antes. Entonces, este tribunal colegiado se negó a conocer del asunto porque le requería la presencia del familiar. En este caso me parece que fue su madre quien lo declaró interdicto y le requería la presencia para que lo representara en juicio. Entonces, la persona, al ver la negativa de este tribunal, solicitó el amparo o la atracción de la Suprema Corte del asunto, y la Suprema Corte le otorgó el amparo, le otorgó la protección de la justicia, dado que, con base en la declaración antes mencionada de los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, pues todas las personas debemos tener acceso a todos los derechos, tomando en consideración realmente las limitaciones y las capacidades que tenemos, porque es una realidad que tenemos que distinguir entre la discapacidad y la incapacidad. Una cosa es que, por ejemplo, tengamos una limitación al desplazarnos, una discapacidad intelectual, pero eso no significa en todas las veces una incapacidad. Entonces, se debe hacer un análisis exhaustivo de realmente la situación que se está viviendo para de ahí partir y determinar que efectivamente se tiene una incapacidad hasta cierto punto, ¿no? Aquí la importancia también sería hacer un llamado a las escuelas de derecho para que formaran abogados mayormente preparados en el tema de los derechos humanos y que pudieran hacer una defensa efectiva de estos derechos ante las diferentes instancias judiciales para que no se cometieran ese tipo de violaciones. Este tema me pareció muy importante compartirlo con ustedes porque resulta ser muy trascendente, muy relevante, sobre todo en estos tiempos que se habla mucho de la protección y de la garantía de los derechos humanos. Y en este canal siempre vamos a pugnar porque se respeten y se hagan valer los derechos de las personas con discapacidad a una vida libre, a una vida más autónoma. Me dio mucho gusto compartir este tema con ustedes. Si quieren ahondar más, estoy a sus órdenes. Me pareció un tema muy interesante. Estoy a sus órdenes. Ya saben mis vías de contacto. Estamos como Carlos Rangel en Facebook y Carlos Emanuel Rangel en Facebook. También tenemos la página de Facebook y mi cuenta de Facebook que manejo con mis familiares. Estamos en esas vías de contacto por lo pronto. Si tienen alguna duda, estamos a sus órdenes. Les invito a que no se pierdan nuestros próximos videos y recuerden que este canal es poesía que acompaña tu día y reflexión que llega desde el corazón. Muchas gracias. Hasta la próxima.